cántico dice que no hay nada más grande que Él. Yo no sé qué tú puedas estar enfrentando en esta mañana, pero tú acabas de decir que no hay nada más grande que tu Dios. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Bendito tú eres. Bendito tú eres. Ante tanta soberanía, lo único que podemos hacer es adorarle. Ante tanto poder, lo único que usted y yo podemos hacerle es levantar una alabanza, un corazón agradecido por tanta misericordia. Ante tanta majestad, lo único que usted y yo podemos hacer es levantar nuestras manos y adorar, adorar, adorar. Decirle cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Alabado el nombre del Señor. Oh, bendito Dios. Nada es más grande que tú, Dios. Nada ni nadie es más grande que tú. No importa lo que tenga que enfrentar. No importa lo que esté enfrentando. Nada es más grande que tú. Nada es más poderoso que tú. Por eso, usted y yo en esta mañana podemos vivir confiadamente en su soberanía. Bendito tú eres. Aleluya. Aleluya. Oiga, y en esta atmósfera de gloria, permítame compartir con ustedes lo que el Señor ha sembrado en mi corazón. Puede tomar asiento. Hace varios años atrás conocí a un hombre que llegó a la iglesia. Y al llegar a la iglesia en los primeros meses gritaba mucho de alegría, no era que estaba triste, pero cualquier afirmación él gritaba más duro: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y en medio de la prédica él sobresalía de toda la iglesia. La iglesia era mucho más grande que esta. Había mucha gente, pero él sobresalía y él llegó a la iglesia. Recuerdo que fue como en verano o algo así. Pero llegó diciembre y dejó de ir a la iglesia. Más o menos a finales de enero o principios de febrero volvió a la iglesia. Y hablando con él me dice: es que de diciembre a enero yo me aparto. Porque le gustaba beber. Oiga, y eso se me quedó en el corazón, porque yo, mientras escribí esta reflexión, me acordé de él. Y he titulado en esta mañana esta reflexión: verdaderamente libres. Cuando usted internaliza la libertad de Dios, nada en este mundo lo ata. Lo interesante es que esto de la libertad, el concepto de la libertad, no viene de pensamiento humano. La idea de la libertad comenzó con Dios, allí en el huerto del Edén. Aquel día, en aquel lugar donde la humanidad nació, Dios la creó libre. Dios nos creó para que viviéramos en libertad. La intención de Dios en la creación era que viviéramos libre en todas las áreas de nuestra vida. Él nos creó para que viviéramos en libertad. Dios nos hizo con una mente para que pudiéramos pensar libremente. Dios formó en nosotros un corazón que pudiera amar libremente. Dios puso en nosotros una voluntad para que pudiéramos elegir libremente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El ser humano fue dotado, fue capacitado con la intención de vivir en libertad. La intención de Dios nunca ha sido crear una humanidad robot. No fuimos creados con sogas como marionetas.
Dios nos creó libres. Y allí en el Edén se da el nacimiento de la creación con la intención de que usted y yo pudiéramos elegir vivir libremente. Él nos da la libertad para que elijamos. Por su amor y su gracia, nosotros estamos equipados para amarle y conocerle. Esto significa que usted y yo podemos amar libremente a Dios. De hecho, Él se deleita cuando usted y yo, con nuestra capacidad de elegir, decidimos adorarle libremente. Cuando usted y yo decidimos adorarle libremente y voluntariamente, Dios se alegra. Su corazón se llena de alegría. Porque la intención de Dios no solamente es que usted viva en libertad, es que usted adore en libertad. Déjeme repetirlo. Si algo Dios está interesado, es que usted espontáneamente pueda adorar su nombre. Él se regocija cuando usted y yo nos apropiamos de la mente y voluntad que Él nos ha dado y le correspondemos en adoración y alabanza. Alabado el nombre del Señor. Es en ese escenario de adoración que Dios dice, me están adorando. No porque están obligados, sino porque de su corazón hay amor hacia mí. Alabado el nombre de Dios. Cuando lo veneramos libremente, estamos glorificando la libertad que Él nos dio. Entienda esto. Así como somos libres para adorar a Dios, somos libres para no hacerlo. El lado negativo de esta libertad es que podemos elegir no adorarlo, no servirle. Por cuanto Dios nos creó libres, usted y yo podemos decidir no rendir nuestro corazón a Él. El detalle es que vivir de esa manera, ese proceder, te llevará a muchas prisiones. Alguien dijo que hay dos clases de libertad. La primera es la libertad falsa, que es la que el ser humano cree que puede vivir haciendo lo que le venga en gana, viviendo sin límites y en exceso. La segunda me fascina porque es la verdad, es la libertad verdadera, que consiste en la capacidad de hacer lo que se debe hacer. En otras palabras, tú eres libre de elegir si adoras o no adoras, si sirves o no sirves. Dios se alegra cuando usted y yo vivimos en esa libertad en la que fuimos creados. Ahora, cuando yo voy a Lucas 4, yo me doy cuenta que Jesús tenía la misma intención de entregarle al hombre lo que en el Edén se perdió, la libertad. La pastora me creyó. Dios tenía la intención, Jesús tenía la intención, tenía una agenda clara de restituirle a la humanidad su libertad. Lucas 4, versículos 18 al 19, es un relato dicho por Jesús y en el cual le estaré usando como punta de lanza para compartir lo que Dios ha sembrado en mi corazón. Ahora, cuando yo voy a Lucas 4, 19, el texto me habla de realmente 5 conceptos, pero voy a estar trabajando con 3. Que usted y yo tenemos que entender y vivir como gente libre. Alabado el nombre del Señor. Lucas 4, 18 al 19, acompáñeme. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El 18, a predicar el año agradable del Señor. Oiga, como le dije, hay varias observaciones que están en este texto y implicaciones, pero usted entienda algo. La misión del Mesías, la misión de Cristo,
tenía implicaciones revolucionarias. Él había venido para afrontar los enormes problemas que han afligido a la humanidad a lo largo de la historia. Jesús comienza dando un discurso de algo que ya desde Adán y Eva venía cargando al hombre. Cuando Adán y Eva entregaron la libertad que Dios le había dado, quedaron cautivos. Y no fue hasta que llegó Jesús que se disfrutó de la libertad que solamente Él puede dar. Ahora, hay 3 conceptos que quiero trabajar rápidamente en estos textos, porque Jesús está diciendo que Él vino, que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Oiga, lo primero que tengo que trabajar es que el Señor vino con la intención de que dejáramos la pobreza. Entienda esto. Porque nosotros en la humanidad hemos entendido que lo más importante es el dinero. Pero el Jesús que está hablando en este texto, lo que habla es de la pobreza espiritual. Oiga, es interesante porque en las 2 líneas, tanto en lo espiritual como en el mundo físico, es cuestión de mentalidad. Mire, hay varios libros de autoayuda, hay varios libros de crecimiento mental, emocional, económico. Pero me gusta porque la mayoría de los libros de ventas, hace un tiempo atrás leí Padre Pobre, Padre Rico. Y todos estos libros concluyen que para haber un cambio significativo en la gente, tiene que haber un cambio de mentalidad. Nadie que ha alcanzado grandes logros en la vida ha podido hacerlo con la misma mentalidad con que empezó el camino. Tiene que haber un cambio de mentalidad para que lo que usted estaba haciendo lo deje de hacer y haga cosas nuevas. Alabado el nombre del Señor. Es interesante porque cuando yo voy a la Biblia, que está por encima de los escritores que escriben libros de autoayuda y todo lo demás, me doy cuenta que es necesario que usted y yo tengamos la mentalidad del cielo. Si queremos salir de la pobreza espiritual, es necesario que usted y yo hagamos cambios significativos en nuestra mente. Cada escenario que Dios trabajó, que Jesús trabajó, tenía la intención de hacernos libres. Y la prioridad en este texto de Jesús, al hablarnos de nuestra libertad, es de nuestra libertad espiritual. Como dije, en este texto Jesús no estaba apelando a nuestras finanzas, sino a un mundo espiritual que existe, crea usted o no crea. Crea usted o no crea que hay un mundo espiritual, está ahí. Tony Evans, en el libro La Promesa, da un ejemplo que me gusta mucho, me gustó mucho. Y él dice que aunque no veamos ni creamos que en ese enchufe hay corriente, si usted lo toca, usted no ve la corriente pasando por ahí, pero si mete el dedo, usted lo que ve es el receptáculo, pero usted no ve la corriente pasando por él. Pero aunque usted no crea, ahí hay corriente. Si es que no hay un break tumbado o algo así, pero lo normal. Usted crea o no crea, hay un mundo espiritual. Y Dios y Jesús en esta mañana nos invita a que cambiemos nuestra mentalidad. Que salgamos de la pobreza espiritual. Porque hay que cambiar nuestra mentalidad, como dije. Miren, un ejemplo. Cuando usted y yo encajonamos a Dios de que tiene que operar de una cierta forma porque en el pasado lo había hecho así, usted está viviendo una pobreza espiritual.
No, porque Dios se mueve con este cántico. Usted está viviendo una pobreza espiritual. No, porque cuando yo digo esto, Dios se mueve. No, usted está viviendo una pobreza espiritual. Porque nuestro Dios es mucho más grande que lo que usted pueda cantar. Nuestro Dios es mucho más grande que lo que usted pueda pensar. Así que el cambio de mentalidad hacia la pobreza espiritual comienza entendiendo que Dios se mueve de diferentes maneras. Que Dios no tiene un patrón, no una forma. Cuando cantamos de esta forma, cuando adoramos de esta forma es que Dios se mueve. No. Dios se mueve en todo momento. No importa si yo estoy brincando por encima de las sillas. O un día estoy tranquilo detrás del atril. Dios sigue moviéndose. Sí. No, ese culto estuvo brutal porque brincamos. No. Crecer espiritualmente es entender que habrán días del silbo apacible, donde Dios ministra sin brincar. Y habrán otros días donde Dios nos va a hacer brincar y darnos con la silla. Alabado el nombre del Señor. Ahora, esto de crecimiento espiritual y de la pobreza espiritual es también entender que hay cosas que usted y yo tenemos que dejar para evitar que se detenga la bendición. Vamos, pastor. En las últimas semanas, Dios ha estado ministrando a la iglesia de una forma diferente, particular. No a causa mía, a causa de que Dios quiere hacerlo así. Estamos a días, a semanas, de estar haciendo el cambio otra vez en nuestro templo. Yo esperaba por lo menos 400 amenes. Eso es. Y Dios ha estado trabajando algunas áreas de nuestra vida, pero también nos ha estado dando alertas, cuidados, de que usted y yo tenemos que guardar el mover espiritual de la iglesia. Por eso usted y yo, hoy más que nunca, tenemos que guardar lo que decimos. Aquí se van a acabar los amenes. Estamos en una temporada de cambios. Dios ha estado ministrando y Dios sigue trayendo gente. Y se une a nuestra iglesia gente nueva. Y estamos empezando. Y usted tiene que tener cuidado de velar este territorio santo de la iglesia. Por eso cuando usted vaya a hablar, tenga cuidado de lo que vaya a decir. Porque si usted va a hablar de alguien que no está, eso es murmuración. Alabado Dios. Mire. Cuando Moisés sale de Egipto, María y Aarón murmuran contra él. Me fascina porque cuando usted lee el relato, se va a dar cuenta en el capítulo 12 que dice, en el versículo 12 que dice, y el pueblo no caminó más, porque Dios la sacó del campamento por 7 días, a lo que se sanaba de la lepra. Y por esos 7 días, el pueblo no caminó. Mire hasta dónde llega la murmuración y tenga cuidado con esto. Y hablo de murmuración, puedo hablar de cualquier otro pecado, porque para Dios todos son pecados. La invitación es a cuidarnos como iglesia, a que tengamos cuidado de nuestras estacas, de nuestra forma de comportarnos y hablarnos con el hermano o la hermana. Pero mire qué interesante, el texto dice que el pueblo no caminó, no avanzó hacia la tierra prometida.
retrasaron la bendición que Dios tenía para ellos a causa de la murmuración. Ayúdame, Dios. Porque no velaron el ambiente que había allí. No cuidaron el ambiente de la iglesia, del campamento. Y por eso se atrasó. Iglesia, tengamos cuidado de no dañar lo que está pasando alrededor nuestro. Tengamos cuidado de lo que hacemos y decimos. Porque al fin y al cabo, la gloria, la honra es para Dios. Y cuando no bendigo, destruyo. Cuando mis palabras no construyen, destruyen. Miren, el hijo mayor mío está en eso de los multiniveles y todo lo demás. Oiga, y yo hablé con él los otros días y yo me volaba la cabeza. Porque ellos tienen el concepto claro de que antes de decir algo incorrecto de la persona que está haciendo la presentación, lo edifican. Y yo en eso me cuesta trabajo. Eso que edificar me cuesta trabajo, para serles sincero. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención? La claridad con lo que él ve, lo importante que es eso. Y él mismo decía, papi, el que hizo la presentación la hizo mal. Se equivocó en varias cosas que dijo. Pero si yo no lo edifico, lo destruyo. Y si lo destruyo, se daña el cuerpo. Alabado Dios. Si usted y yo no construimos, destruimos. Y si destruimos, destruimos el cuerpo. Y si usted destruye el cuerpo, vive en pobreza espiritual. ¿Cuántos están conmigo? Sí, yo sé que los amenes se iban a bajar. Oiga, es importante, porque si no cuidamos eso, nos tardamos en la promesa. Si no velamos, si no guardamos, si no cuidamos, nos tardamos en la promesa. Y no solamente nos tardamos en la promesa, sino que llegamos maltrechos a la promesa. Porque al fin y al cabo este pueblo llegó. Se tardaron más tiempo del que se iba a tardar de un principio. Pero llegó. ¿Sabe cuál es el problema? Que no llegaron los que salieron, sino los que recogieron. Los que fueron naciendo en el proceso de esos 40 años fueron los que entraron. Pero los que nacieron desde el cautiverio, ellos no llegaron. Alabado Dios. Oiga, usted y yo tenemos que tener esto bien claro y estar claros en esto y tener el cuidado correcto. Porque yo quiero llegar con los que empezaron. Alabado Dios. Mi anhelo es que lleguemos a donde tenemos que llegar con la gente que Dios trajo desde un principio. No perder a nadie. Alabado Dios. Alabado Dios. Pero requiere entonces que no vivamos en pobreza espiritual. Que no vivamos en pobreza espiritual. Oiga, me gusta porque Jesús dice que vino a terminar con la pobreza espiritual. Alabado Dios. Oiga, lo segundo, quiero ir rapidito del texto. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Lo segundo que está interesado en sacar de nuestra vida Jesús es la esclavitud. Entienda esto, cada pecado que cometemos en pleno conocimiento es una cadena que nos esclaviza. Le conté al comenzar la predicación de este hombre que se apartaba en diciembre para poder hacer y deshacer. Él pecaba con pleno conocimiento de pecado. ¿Sabe cuál es lo que pasa? Que tarde que temprano
vas a perder lo que Dios te dio. Después de 2 años, lo dejé de ver. Se apartó totalmente. Porque cuando pecaba deliberadamente, se hizo esclavo de ese pecado. Cuando usted deliberadamente le falta a Dios, usted está echándose una cadena encima. Usted se está amarrando a usted mismo. Cuando la gente cae en fornicación o cae en adulterio, es una cadena que se echa encima. Porque para llegar a ese proceso, hubo un pequeño camino, un desliz en el camino. Eso no fue como un pecado de usted decir una mentira. Porque la mentira llega porque usted se encuentra en 3 y 2 y dijo una mentira. Yo no estoy diciendo que el pecado del adulterio es peor que la mentira. No, todos son iguales para el Señor. Pero hay pecados que usted lo comete a sabiendas. Y cuando usted lo comete a sabiendas, la cadena es de esclavitud. Alabado el nombre del Señor. Cuando usted tiene problemas alabado Dios. Cuando usted no puede controlar su lengua, eso es otro problema. Y si usted abre los espacios para soltarla, usted está haciéndolo con toda la intención. Y ese pecado trae cadenas, trae esclavitud. Cuando usted tiene problemas de pornografía, eso es una cadena que usted abrió. Y cuando lo hace deliberadamente, usted está cargando con una esclavitud de la cual Dios lo quiere libertar. Alabado el nombre del Señor. ¿Me hago entender, iglesia? Somos atrapados por nuestros propios deseos y nos volvemos esclavos. Pero me encanta el texto porque dice a pregonar libertad a los cautivos. Oiga, pregonar es publicar en alta voz, es dar una noticia, es gritarlo para que todos los que están cerca lo escuchen. Pregonar es quedarse ronco, porque gritando la libertad de Cristo, al pregonarlo, es gritar nuestra libertad. Alabado el nombre del Señor. Es como decir que todos se enteren que Cristo tiene el poder para libertar de la esclavitud del pecado. Este versículo termina diciendo a poner en libertad a los oprimidos. El significado de oprimido es el acto de oprimir, sofocar, presionar y someter. La presión hace que las personas se sientan reprimidas, humilladas, donde no pueden hacer lo que necesitan o tienen deseo. La opresión hace que la persona se sienta ahogada, incapaz de ser ellos mismos. Con frecuencia se ven obligados a actuar de una manera que no es normal para ellos. Pero qué bueno es saber que para los que están siendo oprimidos, Jesús tiene libertad. Que hay suficiente poder y autoridad en Él para libertarte de la opresión. Cristo nos ha hecho libres. Oiga, de una forma u otra, el enemigo siempre intentará oprimirte. Sea emocionalmente, sea físicamente. El enemigo va a tratar de usar para oprimirte.
Y en el mundo donde estamos, en esta tierra, hay mucha gente que se deja usar por el enemigo para oprimirte. ¿Sabes lo que me llama la atención? Es que cuando alguien está oprimido, deja de ser efectivo. Cuando tú estás en presión, ya no eres igual de efectivo. Por eso es necesario que Dios te liberte de la opresión, para que tu mente esté clara, para que puedas tomar decisiones correctas, para que puedas caminar en el poder que Dios te ha dado. Alabado el nombre del Señor. La opresión siempre vendrá a robar lo que Dios ha sembrado en ti. La opresión siempre vendrá a limitar lo que Dios quiere hacer en ti. La opresión siempre tendrá la intención de robar el tesoro de Dios en tu vida. Alabado Dios. Porque cuando estamos en opresión, no vemos correctamente. Nuestra vista es nublada. Los procesos no los entendemos porque estamos en opresión. Pero qué bueno es saber que este texto me afirma que Jesús ha venido a libertar a aquel que está oprimido. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Oiga, permítame ir aterrizando. Versículo 19. Es fascinante. Dice, y que ha llegado el tiempo. Esto es en versión, nueva traducción viviente, José. Versículo 19 dice, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Fascinante. Porque el texto me dice que Jesús, al pisar la tierra, está conmigo. Significa que desde que Jesús pisó la tierra, su favor me bendice. Permítame repetirlo. Su llegada a este mundo tiene el sello de una verdadera libertad. Oiga, entienda esto. Jesús está en medio de la sinagoga. Y allí en medio de la sinagoga, Él no está en un parque de pelotas. Él está hablando a la gente que cree en Dios. Déjeme traerlo aquí. Jesús llegó aquí. Y le está hablando a los que se supone que sean libres. A los que se supone que viven en libertad. Y a ellos le está diciendo, yo he llegado para que vivas libre. Alabado el nombre del Señor. Este favor no es el resultado de un mérito o de un logro humano. Este favor y cuidado de Dios es la acción divina de un Dios amoroso. Alabado el nombre de Dios. Su llegada a este mundo es el sello de que gozamos de una libertad verdadera. Permítame repetirlo. El texto dice, Él afirma, Jesús afirma, ha llegado el tiempo de demostrar mi favor. Mira esto, porque significa que si usted y yo nos apropiamos de lo que dice ese texto, este es nuestro momento. Usted no me creyó. Este es nuestro momento. Pastor, ¿y el momento para qué? Momento para disfrutar de su favor. Entienda esto, porque lo que podemos estar viviendo a nuestro alrededor puede ser desgracias. Lo que usted puede estar viendo con sus ojos son las dificultades que a veces día a día nos enfrentamos. Pero en medio de eso,
A la iglesia, el Señor le dice, llegué para que seas verdaderamente libre. Y este es tu momento. Alabado Dios. Oiga, oiga. Si este es mi momento, significa que no importa lo que tenga que enfrentar. Si este es mi momento, y yo lo creo, significa, alabado Dios, significa que el próximo paso al templo, yo esperaba 10 amenes, que el próximo paso al templo es la certificación visual de una apertura espiritual. Esto es nuestro tiempo y nuestro cambio al templo es la apertura a un mundo espiritual diferente. ¿Qué significa? Significa que yo en el pasado tuve encuentros con Dios, tuve experiencias sobrenaturales, pero en este tiempo, en este momento, David, hay otras experiencias nuevas para mí. Hay una nueva libertad. Me puedo gozar y puedo danzar, porque aunque esté viviendo lo que esté viviendo, hay una nueva temporada para mí. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Sí, hay dificultades, seguro que sí. Pero estoy convencido que esta transición en la que estamos, esta pequeña angustia que podamos estar viviendo, es solamente el camino para una nueva puerta. Es solamente la vereda para un nuevo tiempo. Lo interesante es que el texto me certifica que Jesús ya me dio la llave. Así que voy a caminar esta vereda que puede ser que sea tormentosa, palabra nueva. Que puede ser que sea dificultosa, que tenga piedras en el camino, que hayan hoyos, que hayan obstáculos. Pero tranquilo. Porque Él me ha dado la llave para la puerta que voy a abrir. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Sí. Está difícil. El trabajo. La familia. La relación matrimonial. Hay hoyos. El camino está difícil. Pero Jesús me garantiza que yo soy verdaderamente libre. Alabado Dios. Así que puedo pasar esta pequeña dificultad confiado en que voy a ser vencedor. Ponte de pie en esta mañana. Bendito el nombre del Señor.